El viento soplaba con un susurro antiguo entre las ruinas del valle de Ofir. Allí, donde la arena brillaba como oro al amanecer, un joven llamado Eliam buscaba el libro de la sabiduría, aquel del que los ancianos decían: en sus páginas se esconden las llaves del corazón de Dios. Eliam no era un guerrero, ni un profeta. Era un aprendiz de escriba, hijo de un humilde tallador de piedra. Pero su espíritu ardía con una sed que ni los ríos del Edén podrían apagar, la sed de entender por qué los justos sufren y los necios prosperan. Su maestro, el anciano Abner, le había advertido la noche anterior: el que busca la sabiduría sin temer al Eterno, busca una espada sin empuñadura, te herirá antes de enseñarte. Pero Eliam no temía. Con su túnica de lino desgastada y una lámpara de aceite colgada al pecho, descendió a las catacumbas bajo el templo abandonado de Jerusalén Vieja. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, proverbios grabados con fuego y fe. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Más vale un corazón sabio que un ejército de 1000. Cada frase brillaba débilmente, como si respirara con la luz de su lámpara. Al fondo del pasillo, una puerta de bronce esperaba. Tenía forma de un rostro, mitad humano, mitad león. En su frente estaba tallado un símbolo, la letra Aleph, el comienzo de todo conocimiento. Eliam colocó su mano sobre el metal frío. La puerta tembló. Una voz profunda resonó, como si hablara desde el centro mismo del tiempo. ¿Eres tú digno de abrir el libro de los proverbios vivientes? Di la enseñanza que guía a los sabios y destruye a los soberbios. El joven respiró hondo. Recordó las palabras de su maestro y respondió: el sabio escucha y aumenta el saber. El necio habla y se pierde. La puerta rugió. Los ojos del león se encendieron con fuego dorado. Las bisagras gimieron, y más allá del umbral, un resplandor cegador se extendió como un amanecer nuevo. Eliam dio un paso al frente, sin saber que aquel paso lo llevaría a un mundo donde los proverbios tenían vida, y cada palabra podía juzgar el alma. El resplandor lo envolvió por completo. Eliam sintió que su cuerpo flotaba entre ecos de voces antiguas. No había suelo ni cielo, solo palabras suspendidas en el aire, girando lentamente como constelaciones. Letras hebreas de fuego que formaban frases, luego se deshacían en chispas doradas. El corazón del sabio enseña a su boca y añade gracia a sus labios. Las palabras danzaban a su alrededor, cálidas y vivas, pero algunas, más oscuras, más densas, caían como brasas al suelo invisible. El necio menosprecia la corrección, y su ruina viene de su propio orgullo. Eliam comprendió que estaba dentro del reino del entendimiento, una dimensión donde los proverbios no eran solo dichos, sino seres, principios vivos que caminaban y respiraban. De pronto, el resplandor se disipó, revelando una vasta llanura de mármol líquido. En el horizonte se alzaban torres flotantes, sostenidas por columnas de luz, y en el centro, sobre una montaña de cristal, reposaba un trono vacío. Delante de él. 3 figuras se inclinaban, sus rostros cubiertos por velos de pergamino. La del centro habló con voz que resonó como campanas en la eternidad. Forastero del polvo, has cruzado el umbral de los dichos eternos. Aquí cada palabra tiene peso, y cada intención es juzgada antes de ser pronunciada. ¿Qué buscas, hijo de la tierra? Eliam cayó de rodillas abrumado. Busco entender. Su voz temblaba. Quiero hallar la sabiduría, esa que fue con Salomón cuando juzgó entre la vida y la muerte. Quiero conocer el propósito de la justicia, el camino que hace recto el corazón. Las figuras se miraron entre sí. Una de ellas extendió su mano, y una llama azul surgió de su palma, transformándose en una serpiente de letras que se enroscó alrededor del brazo de Eliam. La sensación era ardiente, pero no dolía. Era como si la verdad misma le marcara la piel. Entonces, debes enfrentar las 3 pruebas del sabio, proclamó la figura, la lengua, el corazón y el camino. Solo quien las supera podrá abrir el libro viviente de los proverbios. Eliam asintió, respirando profundamente. A su alrededor, el aire comenzó a girar. Las torres temblaron. El trono vacío se iluminó con una presencia invisible. Una voz aún más antigua que el tiempo habló desde todas partes.
El principio es fácil, pero el final, solo el humilde lo alcanza. Y el suelo bajo sus pies se rompió. Eliam cayó en un abismo de luz, mientras las palabras sagradas lo perseguían como ráfagas de fuego. Cuando despertó, estaba en un desierto de espejos. Su primera prueba había comenzado, la prueba de la lengua. El desierto de espejos se extendía hasta el horizonte. Cada grano de arena era una superficie pulida que devolvía el reflejo de Eliam, multiplicándolo infinitamente. El aire estaba cargado de un silencio tan denso que dolía en los oídos. De pronto, uno de los espejos frente a él parpadeó. Su reflejo sonrió. «Eres valiente para estar aquí», dijo su otra voz, «pero no sabio. Has venido buscando respuestas cuando lo que deberías buscar son excusas». Eliam retrocedió un paso, sorprendido. El reflejo salió del espejo como si el cristal fuera agua. Era él mismo, pero con los ojos ennegrecidos, la sonrisa torcida y la lengua hecha de sombra líquida. «Soy tu palabra antes de ser pensada», susurró la sombra. «Soy lo que callas cuando temes y lo que dices cuando pecas. ¿Quieres sabiduría? Dila sin mentir». La figura levantó una mano, y los espejos comenzaron a girar en torno a ellos, como una tormenta de cristal. Cada superficie reflejaba una escena distinta. Eliam discutiendo con su padre Eliam, humillando a un aprendiz menor. Eliam murmurando contra su maestro, Abner. «Cada palabra es una semilla», se burló el reflejo. «Tú sembraste orgullo. ¿Y esperas cosechar sabiduría?» Eliam cerró los ojos. Recordó un proverbio que había leído tantas veces en los rollos antiguos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces habló, no con miedo, sino con humildad. «Si mis palabras fueron espada, que ahora sean arado. Si dañé, que ahora sane. No busco tener razón, busco entender». El reflejo rió. Luego se detuvo. Su forma comenzó a deshacerse, primero en grietas de luz, luego en polvo brillante. Las imágenes en los espejos se disiparon. Solo quedó el silencio, y una frase escrita sobre el aire: «El que refrena su lengua es más fuerte que el que conquista una ciudad». Eliam cayó de rodillas. La arena debajo de él se volvió líquida, transformándose en un río que lo arrastró hacia un valle luminoso. Mientras era llevado por la corriente, una voz dulce y poderosa lo envolvió. «Has pasado la primera prueba, hijo de la tierra. Pero el sabio no solo habla bien, también siente con rectitud». El río desembocó en un jardín dorado, donde árboles de cristal cantaban con el viento. En el centro, sobre una fuente viva, lo esperaba una figura envuelta en luz azul, la dama del corazón puro. Su segunda prueba había comenzado, la prueba del corazón. El jardín era irrealmente hermoso. Los árboles se mecían sin viento, y sus hojas emitían un suave resplandor dorado, como si cada una contuviera un suspiro del cielo. Flores de zafiro crecían a la orilla de un estanque cristalino, donde el agua no reflejaba el rostro, sino los recuerdos del corazón. Eliam se acercó con cautela. La dama del corazón puro lo observaba en silencio. Su rostro no tenía edad. En su mirada cabía tanto la ternura de una madre como el juicio de un rey. «Bienvenido, buscador», dijo con voz que sonaba como campanas sumergidas. «Has domado la lengua, pero ¿puedes gobernar el corazón?» Eliam intentó hablar, pero ella levantó una mano. «No se responde con palabras. El corazón se revela solo cuando se ama, o cuando se hiere». Extendió su otra mano hacia el estanque. El agua se agitó, y ante los ojos de Eliam comenzaron a formarse imágenes. Un niño corriendo tras su padre, una promesa hecha en lágrimas, una mujer de ojos oscuros que le ofrecía pan en medio de la pobreza. «¿La recuerdas?», preguntó la dama. «Nahara, la hija del alfarero, aquella que te amó sin pedir nada. Dijiste que volverías cuando alcanzaras la sabiduría, pero nunca regresaste». Eliam sintió un nudo en el pecho. Recordó su partida, su hambre de conocimiento, su soberbia disfrazada de propósito. Recordó haber dicho: «El amor distrae al sabio». Y ahora, esas palabras le pesaban como cadenas. El estanque cambió de imagen. Nahara, esperándolo junto al pozo, día tras día, hasta que sus lágrimas se mezclaron con el polvo. «Tu corazón buscó luz», susurró la dama, pero olvidó el calor. «La sabiduría sin compasión es una lámpara sin aceite. ¿Qué aprenderás de tu propio olvido?»
Eliam cayó de rodillas ante la fuente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Fui un necio», murmuró. «Busqué el trono del entendimiento y dejé vacío el del amor». La dama se acercó, y con un gesto delicado tocó su pecho. De su mano brotó un resplandor que penetró en el corazón del joven. Dentro de él, algo quebrado empezó a sanar. La herida que se reconoce se convierte en puerta. Cruza, y encontrarás el segundo sello del libro viviente. El agua del estanque comenzó a girar en espirales. De su centro emergió una piedra brillante, marcada con una palabra en antiguo hebreo: Gesed, Gesed, misericordia. Eliam tomó la piedra con ambas manos. El jardín empezó a desvanecerse, disolviéndose en luz. Antes de desaparecer por completo, la dama habló por última vez. «El sabio que ama no teme perder, porque ya ha ganado el corazón de Dios». Cuando la luz se disipó, Eliam estaba de pie sobre un camino empedrado que se extendía entre montañas. El cielo estaba dividido, mitad luz, mitad sombra. La voz de Abner resonó dentro de él, como un eco lejano. El camino del justo es como la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así comenzó la tercera y última prueba, la prueba del camino. El sendero se extendía entre montañas imposibles, cortadas por abismos de sombra. A un lado, los picos dorados reflejaban la luz de un sol eterno. Al otro, barrancos sin fondo exhalaban un frío que olía a ceniza. El camino del sabio, así lo llamaban los antiguos guardianes, era un sendero que respondía al alma del que lo recorría. Eliam dio un paso. El suelo tembló. Las piedras a su alrededor comenzaron a formar figuras, rostros, manos, ecos de su propio pasado. «Cada paso revela quién eres», susurró el viento. «No caminas sobre tierra, caminas sobre tus decisiones». A lo lejos divisó dos rutas que se bifurcaban, una luminosa, llena de claridad y canto, otra oscura, silenciosa, pero recta y firme. Del camino brillante surgió una figura vestida de blanco, con sonrisa amable. Sus ojos parecían conocer todos los secretos del universo. «Eliam», dijo con voz melódica, «ya has aprendido bastante. Has domado tu lengua, has purificado tu corazón. ¿Por qué sufrir más? Toma este sendero. Lleva a la paz, al descanso, al fin de tus pruebas». Eliam lo observó con cautela. Había algo en esa serenidad que le resultaba vacía. «¿Y el otro camino?», preguntó. La figura desvió la mirada. «El otro conduce a la incertidumbre, al dolor, al silencio de Dios». Pero también, sus ojos brillaron un instante con fuego oscuro, al orgullo de quien cree merecer su voz. Entonces lo entendió. Esa figura no era un mensajero de luz, sino el eco del orgullo, la sombra que habita en todo buscador, la voz que promete sabiduría sin sacrificio. Eliam recordó un proverbio grabado en las paredes del templo. «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Respiró profundamente y dio un paso hacia el sendero oscuro. La figura sonrió con tristeza y se disolvió como humo. El aire se volvió gélido. Cada paso en ese camino parecía pesar siglos. A veces escuchaba risas lejanas, otras, sus propios pensamientos le susurraban tentaciones. «Nadie te verá si tomas el atajo. Puedes ser sabio sin ser justo. El conocimiento es poder. Úsalo». Eliam siguió caminando, y con cada paso pronunciaba un proverbio como escudo. «El justo anda en su integridad. El que confía en Jehová prosperará. El temor del Señor es fuente de vida». El eco de esas palabras hacía temblar la oscuridad. Y de pronto, la montaña se abrió, mostrando un puente suspendido sobre un abismo de fuego y silencio. Al otro extremo, una puerta de piedra ardía con inscripciones vivientes. En el centro brillaba el símbolo final, la corona del entendimiento. Pero antes de llegar, una última voz lo detuvo. Era profunda, majestuosa, y resonaba dentro de su mente y su espíritu a la vez. «Has caminado bien, hijo de la tierra, pero ningún camino puede llevarte a mí, si no eres tú mismo el camino». Eliam se detuvo, confundido. El puente empezó a temblar, y la oscuridad rugió debajo de él. «¿Qué significa eso?», gritó, intentando mantener el equilibrio. «¿Qué soy yo, sino un buscador?». Y la voz respondió, suave, como una promesa. «Eres la respuesta que buscabas, pero para hallarla,
Debes dejar de buscar. El puente comenzó a quebrarse. Eliam corrió, pero el suelo se desmoronó bajo sus pies. Cayó al vacío, envuelto en fuego y viento, mientras el símbolo de la corona giraba sobre él como un sol que se apaga. Y en su caída, comprendió. La última prueba del camino no era avanzar, sino rendirse. Caía sin fin. El fuego y la sombra giraban a su alrededor como dos dragones en combate. No sabía si estaba muriendo o naciendo, solo que el tiempo había dejado de existir. De pronto, todo se detuvo. No había suelo, ni cielo, ni sonido. Solo una vasta extensión blanca, infinita, donde el aire olía a tinta y pergamino. Ante él apareció un libro gigantesco, flotando. Sus páginas eran de luz, y cada letra parecía escrita con la respiración de las estrellas. Era el libro viviente de los proverbios. Eliam sintió que su alma temblaba. Cada palabra del libro lo miraba, como si lo conociera desde antes de su nacimiento. Eliam, hijo del polvo, dijo el libro con voz de muchas voces. Tú buscaste la sabiduría. ¿Pero para qué? ¿Para ser grande o para ser bueno? El joven bajó la cabeza. Las palabras pesaban más que cualquier juicio humano. Busqué entender, porque temía no comprender el sentido del bien. ¿Y qué encontraste? Que el saber sin amor es vacío, que el corazón sin verdad se engaña, y que el camino termina en el que lo camina. El libro se abrió solo. Miles de proverbios salieron flotando, rodeándolo como un torbellino dorado. Algunos lo acariciaban como pétalos, otros lo herían como espadas. Su mente se llenó de visiones, reyes que se alzaban y caían, sabios que se convertían en necios, pueblos que olvidaban la justicia. Una voz interior susurró dentro de él. Todo hombre es proverbio de sí mismo. Y entonces lo comprendió. El libro no buscaba ser leído, buscaba ser vivido. De entre las páginas emergió una figura. Era Salomón, el antiguo rey, su rostro luminoso y sereno. Sus ojos contenían tanto tristeza como gloria. He esperado mucho, dijo, para ver a otro corazón dispuesto a escuchar. La sabiduría no pertenece a los tronos, Eliam. Pertenece a los que aprenden a servir. Salomón extendió su mano. Sobre su palma había una llave hecha de palabras. Cada letra de la llave brillaba con una enseñanza distinta. Verdad, justicia, misericordia, humildad. Esta es la llave de la comprensión, dijo el rey. No abre puertas externas, sino las cerraduras del alma. Pero solo puede mantenerse encendida mientras tu vida sea un proverbio que inspire a otros. Eliam tomó la llave. Al hacerlo, el fuego y la sombra se unieron en una sola llama blanca. El vacío comenzó a llenarse de sonido, de canto, de vida. El libro se cerró lentamente y su voz final resonó en todo el espacio. Has pasado las 3 pruebas, buscador, pero la sabiduría verdadera no termina, sino que comienza cuando el sabio regresa al mundo. Una luz intensa lo envolvió. Eliam sintió que su cuerpo volvía a tener peso, la tierra bajo sus pies, el aire cálido del desierto. La realidad lo reclamaba. Abrió los ojos. Estaba otra vez en las ruinas del valle de Ofir, de donde todo había empezado. Pero ahora, el amanecer tenía otro color. Las piedras brillaban con una paz que nunca antes había visto. Y en su pecho, colgando de una cuerda de lino, descansaba la llave de palabras. Eliam sonrió. Sabía lo que debía hacer. El verdadero guardián de la sabiduría no era quien la hallaba, sino quien la compartía. El amanecer se alzó sobre el valle de Ofir, con un fulgor que parecía nuevo. El viento ya no susurraba soledad, sino promesa. Eliam permaneció en silencio largo rato, contemplando la llave que colgaba sobre su pecho. Cada letra resplandecía y cambiaba, como si las palabras aún respiraran dentro de ella. Caminó hacia las ruinas del templo. Donde antes había polvo, ahora brotaban pequeñas flores. Las inscripciones de los muros, antiguos proverbios grabados en piedra, se habían restaurado, reluciendo con una luz tenue. La sabiduría edifica su casa, con prudencia la afirma. Al tocar una de las letras, escuchó pasos detrás de él. Era un grupo de viajeros, mercaderes, niños, ancianos. Sus rostros mostraban el cansancio de la sequía, el hambre y la desconfianza. Uno de ellos, un anciano de barba gris, habló. «Joven,
¿Eres tú un sacerdote? Hemos buscado agua, pero el pozo está seco. Eliam se detuvo. Miró sus manos vacías, luego la llave. La sostuvo ante la luz y pensó en las pruebas, la lengua, el corazón, el camino. Entonces comprendió. La sabiduría debía volverse acto. No soy sacerdote, respondió, pero he aprendido algo. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cavó con ellos donde el pozo había muerto. El sol ascendió, el polvo se alzó, y cuando ya el desaliento comenzaba a pesar, un rumor profundo sonó en la tierra. Agua, agua clara y fresca comenzó a brotar, llenando la zanja hasta rebosar. Los niños gritaron, los ancianos lloraron. Uno de los hombres preguntó, ¿cómo lo supiste? Nadie ha logrado sacar agua de aquí en generaciones. Eliam sonrió. No lo supe. Solo obedecí a la voz que me enseñó que la fe no siempre se entiende antes de actuar. Los viajeros lo miraron en silencio, como si contemplaran algo más grande que un milagro. Y así, el rumor del joven que hacía hablar a las piedras comenzó a extenderse por toda la región. Días después, al caer la noche, Eliam encendió su lámpara y se alejó del campamento. Subió una colina y se arrodilló ante las estrellas. Sabía que el libro viviente aún lo observaba. ¿Esto es el fin de mi camino?, preguntó al cielo. El viento respondió con un murmullo. El sabio que deja de aprender comienza a olvidar. Eliam bajó la cabeza y sonrió con cansancio. Entonces, seguiré caminando. Detrás de él, el valle dormía en paz. Delante, el horizonte parecía una página en blanco, esperando ser escrita. Y así empezó su nueva jornada. No como un buscador, sino como un sembrador de sabiduría, llevando en el pecho la llave de palabras y en el alma la certeza de que todo proverbio, tarde o temprano, encuentra un corazón que lo entienda. El sol ardía como un ojo vigilante cuando Eliam divisó las murallas de Tirsa, la ciudad más próspera del oriente. Las torres doradas se alzaban sobre los pobres barrios de barro, y en los portones se mezclaban los aromas del incienso, el hierro y la mentira. Los viajeros con los que había compartido el agua lo acompañaron hasta las puertas. «Quédate con nosotros», le rogó una mujer. «Podrías enseñar a nuestros hijos». Pero Eliam negó con suavidad. «Aún tengo que entender cómo la sabiduría vive entre los que gobiernan, porque si solo sirve a los humildes, muere cuando el poderoso habla». Entró solo. La ciudad era un torbellino de comercio y ruido, de rezos huecos y carcajadas falsas. En las plazas, los mercaderes vendían oro a precio de lágrimas, y los jueces dictaban sentencias según el peso de la bolsa. En cada esquina, una estatua del rey Azur miraba desde su pedestal, con una corona demasiado grande para su frente y un cetro adornado con serpientes. Eliam se abrió paso hasta el palacio. Nadie se atrevió a detenerlo. La llave sobre su pecho emitía un resplandor que hacía retroceder incluso a los guardias más fieros. El salón del trono era vasto y silencioso. En su centro, el rey Azur observaba un espejo negro que colgaba frente a él. Su reflejo no imitaba sus gestos. Sonreía cuando él fruncía el ceño. Asentía cuando él dudaba. «¿Quién osa entrar sin permiso?», gruñó el monarca. Eliam se inclinó, sin temor. «Soy un viajero. Traigo una palabra para el rey». Azur rió. «Palabras. Tengo consejeros que las venden más caras que el oro». Eliam levantó la mirada. «Entonces, quizás te falte quien las crea». El silencio cayó como una piedra. Los cortesanos murmuraron. Azur se levantó del trono, acercándose. «Hablas con osadía, muchacho. ¿De qué palabra se trata?» Eliam tocó la llave y pronunció. «El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del necesitado, lo honra». El eco de su voz resonó por toda la sala. El espejo negro tembló, y el reflejo del rey comenzó a agrietarse. De las grietas surgió humo, un humo que tomó forma, una sombra idéntica a Azur, pero con ojos rojos y risa vacía. El verdadero rey retrocedió, aterrado. «¿Qué es esto?». Eliam habló con firmeza. «Es el eco de tu lengua y el peso de tu corazón. El espejo muestra lo que escondes de ti mismo». La sombra del rey se abalanzó sobre él, intentando fundirse con su cuerpo. Eliam colocó la llave entre ambos. La luz de las palabras se encendió como un sol,
y un viento de sabiduría recorrió el salón, arrancando las mentiras de los muros, los falsos decretos, los juramentos sin justicia. Cuando la calma regresó, el espejo se había hecho añicos. El rey, de rodillas, respiraba con dificultad. Eliam se acercó y le tendió la mano. Aún puedes gobernar con verdad, si eliges escuchar. Azur lo miró con lágrimas. ¿Y si no soy digno? Nadie lo es, dijo Eliam. Por eso la sabiduría nos busca a nosotros antes de que nosotros la encontremos. El rey inclinó la cabeza. Eliam giró para marcharse. Mientras salía del salón, los consejeros lo observaban con miedo y asombro. Pero él no los miró. Sabía que la verdadera batalla no se ganaba en el trono, sino en el corazón del que lo ocupaba. Fuera, el sol comenzaba a ponerse. La llave seguía ardiendo sobre su pecho, pero una de sus letras brillaba ahora con más fuerza. Justicia. Y Eliam comprendió que la sabiduría no solo enseña, también corrige. Esa noche, Tirsa no durmió. Por primera vez en muchos años, los tribunales estaban cerrados, y el rey Azur permanecía en silencio en su palacio, mirando las ruinas del espejo. Pero fuera, en los callejones y los mercados, las sombras se movían con rabia. Los ministros del rey, los mercaderes que vivían de la mentira, los jueces que pesaban monedas más que verdades, se reunieron en secreto. El nombre del joven viajero corría de boca en boca como una chispa en un campo seco. Eliam, el que había hecho hablar a las piedras. Eliam, el que había hecho temblar el trono. En una cámara subterránea, el consejero más antiguo, un hombre encorvado con ojos como cuchillos, golpeó la mesa. No es un profeta, es una amenaza. Habla con la voz del libro, susurró otro. La llave que lleva no es de este mundo. Entonces destruiremos al que la porta, concluyó el primero, antes de que su sabiduría se convierta en ley. Eliam, ajeno a la conspiración, descansaba en una casa humilde al borde de la ciudad. La gente del pueblo lo había recibido con pan y fuego, agradecida por el agua que había traído y por la justicia que ahora empezaba a despertar en el corazón del rey. Aquella noche soñó. Soñó que caminaba por un campo cubierto de letras caídas, como hojas de otoño. Cada letra era un proverbio apagado. Escuchó una voz detrás de él, la voz de la dama del corazón puro. El sabio que despierta al poder debe estar dispuesto a dormir en el peligro. Despertó sobresaltado. El amanecer apenas despuntaba cuando escuchó el ruido. Caballos, armaduras, voces, el sonido metálico de una orden. Por mandato del consejo del rey, apresad al forastero. Eliam se levantó. La llave sobre su pecho ardía, advirtiendo. Empujó la puerta trasera y corrió entre callejones, con los cascos resonando tras él. El aire olía a humo y traición. En cada esquina, los soldados lo cercaban. En un último intento, subió por una escalera de piedra hasta el tejado del mercado. Desde allí, vio el horizonte. El sol nacía detrás de Tirsa, y sus rayos encendían las torres doradas. Por un instante, todo era hermoso. Y luego, una flecha silbó. La sintió atravesar su hombro. Cayó de rodillas. El dolor era agudo, pero más hondo era el peso de lo que entendía. La sabiduría tiene enemigos. Eliam presionó la herida y pronunció en voz baja un proverbio. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. La llave respondió. De ella emanó una luz cálida que cubrió la herida, deteniendo la sangre. Luego, un murmullo en el viento le señaló el norte. Los montes de Judá, donde los sabios antiguos habían ocultado sus escritos. Mientras los soldados llegaban al tejado, solo hallaron su manto. El joven había desaparecido, dejando atrás un rastro de letras encendidas en el suelo que decían: no se apresa la palabra que enseña. Eliam caminó durante días hacia las montañas. Cada paso lo alejaba de la ciudad, pero no del conflicto. Sabía que Tirsa lo recordaría como un mito o como un traidor. Sabía también que la llave ya no pertenecía solo a él, porque la sabiduría, cuando se pronuncia con verdad, nunca vuelve vacía. El camino hacia las montañas de Judá era áspero y silencioso. Los días pasaban sin que Eliam encontrara más compañía que el rumor del viento y el brillo constante de la llave sobre su pecho. A cada paso, sentía cómo su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ardía con una claridad nueva. El dolor del hombro era real, pero más profundo era el peso de la pregunta que lo seguía como sombra.
¿Hasta dónde llega la verdad cuando el mundo prefiere la mentira? Una tarde, cuando el sol se hundía detrás de los montes, divisó en la ladera una cueva custodiada por pilares caídos. El aire allí era más frío, más antiguo. Entró con cautela, encendiendo su lámpara. En las paredes había tallas de leones, coronas y ojos abiertos, símbolos del reino de Salomón. Y en el fondo, sobre un altar de piedra negra, reposaba un cofre de bronce. A su alrededor, la tierra estaba cubierta de polvo y cenizas, y sobre ellas, una inscripción. Aquí duerme lo que fue sellado por el sabio, hasta que otro corazón digno lo despierte. Eliam sintió que la llave temblaba, como si reconociera su hogar. Se acercó al cofre. La cerradura tenía la misma forma que la llave que él llevaba, y una frase grabada a su alrededor. Solo el que ha aprendido a callar podrá oír. Eliam cerró los ojos. Recordó las 3 pruebas: la lengua, el corazón y el camino. Luego, respiró hondo y colocó la llave en la cerradura. Un chasquido suave. El cofre se abrió. Dentro no había oro ni pergaminos, solo un corazón de piedra transparente, latiendo lentamente, como si respirara. Su luz llenó toda la cueva, proyectando sombras de sabiduría en las paredes. Y de esas sombras surgió una figura, la silueta de Salomón. Una vez más. «Has llegado al fin del sendero que comenzó con mi búsqueda», dijo la voz del rey. «Yo también tuve la llave. Yo también creí poder sostener la verdad sin quebrarme. Pero la sabiduría pesa más que una corona, Eliam. ¿Estás dispuesto a cargarla?» Eliam se arrodilló. «No busco el trono, solo la luz». Salomón asintió. «Entonces escucha. El corazón de piedra que ves es la fuente del entendimiento. Cuando el hombre habla con justicia, late. Cuando miente, se apaga. Desde que el mundo olvidó sus proverbios, su pulso ha sido débil. El rey extendió una mano hecha de fuego suave. Si tocas el corazón, tu vida se unirá a su latido. Serás guardián de la sabiduría viva. Pero a cambio, perderás el derecho a olvidar. Cada pecado, cada enseñanza, cada rostro, los llevarás contigo hasta el final de tus días. Eliam tembló. El precio era alto. Cargar con la memoria del mundo. Pero en su interior, una voz, la misma que lo había guiado desde el principio, susurró: «El sabio no huye del peso de la verdad, la transforma en esperanza». Con lágrimas en los ojos, Eliam colocó ambas manos sobre el corazón de piedra. Un latido, luego otro. La luz lo envolvió. Sintió que todos los proverbios del mundo se encendían dentro de él, ardiendo como constelaciones. Sus ojos vieron más allá del tiempo. Las palabras de Salomón, las lágrimas de Nahara, los caminos del desierto, las ciudades y los niños que aún nacerían. Cuando la luz se apagó, el corazón había desaparecido. Solo quedó la llave, fundida con su pecho, y la voz del rey resonando en su mente. «Ahora tú eres el libro, Eliam. Que tus pasos escriban los proverbios que aún faltan». Fuera de la cueva, el cielo estaba cubierto de estrellas. Cada una brillaba como una palabra recién pronunciada. Eliam miró el horizonte y sintió el nuevo pulso del corazón dentro de él, marcando el ritmo del universo. El entendimiento no termina en el sabio, sino en aquel que lo escucha y cambia. Y con esa certeza, descendió de las montañas, sabiendo que el mundo pronto lo pondría a prueba una vez más. El descenso desde las montañas fue largo, pero el tiempo ya no se sentía igual. Eliam caminaba, y el mundo parecía moverse con él. Donde sus pasos tocaban la tierra, las flores brotaban en pleno invierno. Donde su sombra caía, los animales alzaban la cabeza y se quedaban quietos, como si escucharan una música invisible. El corazón que había unido a su pecho latía con calma, marcando un compás que se confundía con el del viento. A veces, la voz de Salomón susurraba en su mente como una brisa: «El sabio no viaja para hallar respuestas, sino para que las preguntas lo sigan». Eliam llegó a un valle devastado. Las casas estaban en ruinas, los pozos secos, los niños lloraban sin voz. Era la aldea de Refaim, un lugar que alguna vez había sido fértil, ahora reducido al polvo por las guerras de los reinos vecinos. Una anciana lo vio acercarse y cayó de rodillas. «¡Un enviado de los cielos!», gritó. «¡Ha vuelto la luz!».
Eliam la levantó con suavidad. «No soy enviado, abuela. Soy solo un caminante». «Tu pecho brilla», dijo ella, señalando la llave fundida con su piel. «Es la memoria del sabio», respondió él. «Pero no brilla por mí, sino por quien aún cree». Entonces, con voz baja, pronunció un proverbio que brotó de lo más profundo de su alma. «El justo cuida la causa del pobre, mas el impío no entiende tal conocimiento». El suelo tembló. De las grietas brotó agua, pura y luminosa. Los niños corrieron a beberla. Las ramas secas reverdecieron ante sus ojos, y la gente, maravillada, comenzó a cantar. Eliam sonrió, pero dentro de su corazón sintió una punzada. La llave palpitaba con más fuerza, casi con dolor, y en su mente resonó una advertencia. Donde hay milagro, pronto habrá deseo, y donde hay deseo, nace el peligro. No tardó en cumplirse. Días después, los rumores corrieron por las aldeas vecinas. El joven del pecho luminoso, el que hace brotar agua del suelo, el heredero del sabio rey. Primero vinieron los necesitados buscando consuelo, luego los enfermos buscando curación. Pero después llegaron otros, los ambiciosos, los hombres con ojos de codicia y manos manchadas de poder. Uno de ellos, un caudillo de rostro endurecido, se arrodilló ante Eliam. «Tú podrías devolverme mis tierras», dijo. «Si haces brotar agua en mis dominios, te haré príncipe». Eliam negó. «La sabiduría no se vende, ni se compra». «Entonces la tomaré», dijo el caudillo, desenvainando su espada. El aire se detuvo. Eliam no retrocedió. Colocó una mano sobre su pecho y susurró. «El necio busca su propio interés, mas el sabio calla antes de la tormenta». El viento rugió. La espada del caudillo se deshizo en polvo. Los hombres que lo acompañaban cayeron de rodillas, aterrados. Eliam, con tristeza, se apartó. No buscaba vencer, solo enseñar. Pero comprendió que cada palabra ahora tenía peso de eternidad. El corazón en su pecho ardió una vez más, y una nueva voz habló dentro de él, profunda y solemne. «Tu don no es un regalo, es una llama. Si iluminas con ella, vivirás. Si intentas poseerla, te consumirá». Eliam miró al cielo. Las nubes formaban una espiral de luz que lo llamaba hacia el este. Allí, en el horizonte, donde las estrellas se reunían al amanecer, lo esperaba la última prueba, no contra la lengua, ni el corazón, sino contra la sabiduría misma. El viaje hacia el este lo llevó más allá de toda tierra conocida. Eliam cruzó valles que parecían dormir bajo un manto de silencio antiguo, y montañas tan altas que los vientos hablaban con voces humanas. Cada noche, el cielo ardía con constelaciones que se movían lentamente, formando letras que desaparecían antes de que pudiera leerlas. La llave sobre su pecho, ahora fundida en su piel, latía con un ritmo inquieto. No era dolor, era una llamada, como si algo o alguien lo estuviera esperando. 3 días después, alcanzó una llanura blanca. No había árboles, ni viento, ni sombra, solo luz, una luz viva, líquida, que se movía como un mar de oro derretido. Eliam dio un paso. La superficie onduló bajo sus pies. No se hundía. Caminaba sobre la claridad misma. Y entonces ella apareció. Una figura emergió del horizonte, formada de fuego y palabra. Su rostro cambiaba con cada parpadeo. A veces el de una niña, a veces el de una anciana, a veces el de una reina. Su voz no era sonido, sino significado. Cada palabra que pronunciaba lo atravesaba como una verdad que el alma ya conocía, pero había olvidado. Eliam, hijo de la tierra y del polvo, has hablado con justicia, amado con pureza, caminado con fe. Pero dime, viajero, ¿sabes lo que es la sabiduría? Eliam cayó de rodillas. He buscado entenderla toda mi vida, respondió. La he visto sanar, juzgar y transformar, pero no la poseo, porque ella nunca se deja poseer. La figura sonrió. Buena respuesta, pero incompleta. La sabiduría no se aprende, Eliam. Se sufre. Cada palabra que pronunciaste, cada vida que tocaste, te arrancó un pedazo. ¿Estás dispuesto a perder lo que queda? Eliam alzó la vista. Si eso permite que otros vivan con verdad. Sí. La luz tembló. La figura extendió una mano. De su palma surgió una llama blanca que tomó forma humana. Otro Eliam, idéntico a él. Pero sus ojos eran vacíos,
su voz gélida. «Esta es tu última sombra», dijo la sabiduría. «La versión de ti que usó la verdad para ser admirado. El sabio que habló para brillar, no para servir». El falso Eliam lo observó con una sonrisa cruel. «Siempre fuiste como yo, solo que lo diste todo para parecer diferente». «No», susurró Eliam. «Aprendí que el sabio no vence. Enseña». La sombra atacó. Cada golpe era una duda, cada palabra un recuerdo torcido. Eliam apenas podía defenderse. En cada impacto veía los momentos en que había dudado de Dios, en que había querido rendirse, en que había amado la gloria más que la verdad. Cayó al suelo. El falso Eliam levantó la llave de su pecho, arrancándola. El dolor fue insoportable. La figura de la sabiduría observaba en silencio. No intervenía. Entonces, entre su agonía, Eliam recordó una frase que había leído en los rollos antiguos. «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Y comprendió. La sabiduría no era algo que se ganaba, era algo que se rendía. Dejó caer su espada, y con el poco aliento que le quedaba, abrazó a su sombra. No con odio, sino con compasión. La sombra gritó. Su cuerpo se disolvió en un torrente de luz que volvió a entrar en él. La llave regresó a su pecho, fundiéndose de nuevo. Y por primera vez, su corazón y la sabiduría latieron al mismo ritmo. La figura luminosa lo miró con ternura infinita. «Has vencido, Eliam. No al mal, sino a ti mismo. Desde hoy no serás guardián de la sabiduría, serás su voz». La llanura comenzó a elevarse, convirtiéndose en cielo. Eliam se sintió ligero, como si su cuerpo se deshiciera en palabra pura. Antes de desaparecer por completo, la voz de la sabiduría le susurró al oído. «Vuelve al mundo, no como maestro, sino como semilla». Cuando abrió los ojos, estaba otra vez en la tierra de Tirsa. El sol amanecía, y el pueblo dormía aún. Pero algo había cambiado. El viento llevaba su voz, y cada niño que soñaba en esa tierra oía, sin entender por qué, una frase suave en su mente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y así comenzó la última etapa del viaje. El amanecer cubría Tirsa con una luz diferente. No era el sol de siempre. Parecía filtrarse desde dentro de la tierra, como si cada piedra despertara. Eliam caminaba por las calles vacías. Su paso era leve, pero donde pisaba, la sombra se disipaba. No llevaba más llave al cuello, la llevaba en el alma, y cada palabra que pronunciaba nacía con el tono del universo. El aire lo conocía, el tiempo lo recordaba. Cuando los primeros habitantes salieron de sus casas, lo vieron y cayeron de rodillas. «¡Es el sabio del desierto! ¡Ha vuelto!», gritaron algunos. Otros lloraban sin saber por qué. Eliam los miró con serenidad. No buscaba ser adorado, sino escuchado. Alzó la mano y dijo, con voz que resonó en los corazones: «El sabio edifica su casa, mas el necio la destruye con sus manos». A lo lejos, las murallas agrietadas de la ciudad comenzaron a repararse solas, piedra sobre piedra. Los campos secos que rodeaban Tirsa reverdecieron como si la primavera hubiera llegado de golpe. Las aves, que hacía años no se veían, cruzaron el cielo en bandadas. Pero no todos se alegraron. En la fortaleza, los antiguos consejeros del rey, los mismos que habían perseguido a Eliam, lo observaban con miedo. El poder de aquel hombre desarmaba ejércitos sin alzar la voz, y uno de ellos, el más anciano, murmuró: «Si se convierte en Dios, perderemos el trono». «Si ya lo es», respondió otro, «nada podremos hacer. Entonces hagámoslo humano otra vez». Mientras tanto, Eliam llegó al palacio. El rey Azur, envejecido y cansado, lo recibió en silencio. Había cambiado. Sus ojos ya no eran altivos, eran humildes, llenos de arrepentimiento. «Volviste», dijo el monarca con voz quebrada. «Desde que te fuiste, el pueblo ha aprendido a escuchar. Pero sin guía, nos hemos dividido. La sabiduría nos sanó, y luego nos confundió». Eliam asintió. La verdad sin amor es filo, y el conocimiento sin humildad es ruina. La sabiduría no se impone, se comparte. Entonces extendió su mano. Un destello cruzó el salón, y en el aire apareció un texto de fuego suspendido, danzando como llamas suaves. Eran nuevas palabras, proverbios que nadie había escrito jamás.
No temas perder lo que enseñas, porque quien enseña con amor nunca pierde. La justicia que nace del miedo muere en el poder. La que nace del perdón florece en la verdad. El rey lloró. Los cortesanos se cubrieron el rostro avergonzados, y en ese momento Eliam sintió algo extraño, una vibración oscura, profunda, que provenía del suelo. El aire se volvió pesado. Las antorchas se apagaron. Una sombra emergió del centro del trono, un remolino negro que tomó forma de serpiente coronada. Era la misma oscuridad que siglos atrás había tentado al propio Salomón, el orgullo del saber. Otra vez un hombre se atreve a tocar lo eterno, siseó la voz. No busco tocarlo, respondió Eliam firme, solo escucharlo. La sombra se rió. Entonces escucha esto, portador de la llave. Incluso la sabiduría puede corromper al sabio. Mira a tu alrededor. Ya te veneran más que a su rey. ¿Cuánto tardarás en amarlo? Eliam cerró los ojos. Su corazón latía como un tambor de fuego. Sabía que esa era la tentación final. No destruir la sabiduría, sino poseerla para sí. La sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo como humo. Las llamas de los proverbios se apagaron. Solo quedó un silencio abrumador. Y entonces, desde el interior de Eliam, brotó una voz, no suya, sino de algo mayor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la humildad, su corona. Una explosión de luz barrió el palacio. La sombra gritó y se deshizo en fragmentos que se disolvieron en el aire. Cuando el resplandor se desvaneció, Eliam estaba de pie, y sobre su frente brillaba un símbolo, una corona de luz sin oro, hecha solo de verdad. El rey cayó de rodillas ante él, pero Eliam lo detuvo con un gesto. Levántate. No soy tu Dios, soy solo un hombre, que aprendió a escuchar. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese instante, el corazón de Tirsa, su pueblo, su tierra, su historia, volvió a latir al ritmo de la sabiduría. El resplandor en el palacio se disipó lentamente, como si la luz misma hubiera exhalado. Eliam permanecía en pie, sereno, mientras el pueblo de Tirsa se reunía fuera, atraído por aquel destello que había atravesado los cielos. Por un momento, todo fue silencio, un silencio que pesaba más que el sonido. Entonces, una voz, dulce y profunda como el eco del tiempo, habló dentro de él. Eliam, hijo del polvo, la sabiduría ha hallado morada en ti, pero un corazón no puede contener lo infinito sin quebrarse. Ha llegado la hora de elegir. Eliam cerró los ojos. Las palabras eran suaves, pero en su interior se alzaban como olas. Comprendió lo que significaban. Si conservaba el don, viviría para siempre, conociendo los pensamientos y los dolores de todos los hombres. Sería faro, pero jamás volvería a ser humano. Si lo entregaba, la sabiduría se dispersaría entre los corazones del pueblo. La humanidad crecería en entendimiento, pero él sería olvidado, borrado como una palabra escrita sobre el agua. El rey Azur lo miró con lágrimas. Eliam, ¿qué harás? El mundo necesita tu guía. El mundo no necesita más guías, respondió él. Necesita aprender a escuchar su propia voz interior. Se volvió hacia la multitud. Niños, ancianos, mendigos, soldados. Todos aguardaban, temerosos y maravillados. Eliam extendió los brazos, y su voz se elevó, suave, pero clara como un río. La sabiduría no pertenece a los reyes, ni a los sabios, ni a los profetas. Vive en cada alma que elige amar la verdad. El corazón en su pecho comenzó a brillar con un fuego dorado. Sus venas resplandecieron, y una luz pura se elevó hacia el cielo, abriéndose en 1000 filamentos. Cada rayo buscó un alma distinta, tocando a los hombres y mujeres de Tirsa, y más allá. El conocimiento fluyó como agua viva. El herrero comprendió la justicia. La madre descubrió la paciencia. El soldado, el perdón. El niño, la esperanza. Eliam miró el cielo, y en su rostro se dibujó una sonrisa triste, llena de paz. Sabía que su nombre se borraría de la historia, pero que las palabras que había pronunciado permanecerían en todos. El rey se acercó. ¿Te volveremos a ver? Eliam lo miró con ternura. Cada vez que un hombre elija la verdad sobre la comodidad,
Cada vez que una mujer enseñe sin orgullo, cada vez que un niño hable con bondad, yo estaré allí. El viento comenzó a girar en torno a él, levantando remolinos de luz. El resplandor se hizo insoportable. Su voz, antes de desaparecer, resonó una última vez. No olviden esto. La sabiduría no se impone, se siembra. Y entonces, Eliam se desvaneció. No murió. Se transformó en palabra pura, en viento que acaricia la frente de quien busca entender, en llama que ilumina el corazón del justo. El pueblo quedó de pie bajo un cielo en calma. Las letras doradas que flotaban en el aire se disolvieron lentamente, cayendo como polvo brillante sobre todos. Cada persona que lo tocaba sentía algo distinto. Una idea, una comprensión, una paz. El rey Azur levantó la vista y dijo con voz temblorosa: «El sabio no está perdido, solo volvió al lugar de donde vino». Desde ese día Tirsa no volvió a ser la misma. Nadie habló del sabio del desierto como de un hombre. Hablaban de él como de una voz que vive en los proverbios, una voz que susurra a quien calla lo suficiente para escucharla. Pasaron los años. Tirsa se transformó. Las guerras cesaron. Los jueces comenzaron a dictar con equidad. Y los niños crecieron recitando palabras antiguas sin saber quién las había dicho por primera vez. Decían que los ríos susurraban consejos cuando fluían entre las rocas, que los árboles inclinaban sus ramas hacia los humildes, y que en las noches de luna llena, si uno caminaba solo y callaba lo suficiente, podía oír una voz entre el viento murmurando proverbios que nadie había escrito aún. Era Eliam, o lo que quedaba de él. Su esencia se había dispersado en la creación, y en cada corazón que buscaba entender, una chispa de su sabiduría despertaba. Un día, un niño llamado Reuel jugaba cerca de los campos que antaño habían sido desierto. Halló entre las flores una piedra lisa, marcada con un símbolo, una llave grabada en oro tenue. Cuando la tomó entre sus manos, escuchó una voz suave en su interior. El necio confía en su propio corazón, pero el sabio camina con consejo. El niño corrió a mostrársela a su madre, y aquella noche, mientras la familia se reunía, repitió las palabras. Su padre, sin saber por qué, las anotó en una tablilla de arcilla, y así nació un nuevo proverbio. Días después, otro niño escuchó una frase distinta, y luego otro, y otro más. Con el paso de los años, esas frases fueron reunidas, copiadas, preservadas. Formaron un nuevo libro, distinto pero eterno, el libro de la voz. Nadie sabía quién lo había escrito. Algunos decían que era obra de un sabio perdido, otros que era el eco del mismísimo espíritu de la verdad. En los siglos venideros, cuando las generaciones olvidaron el nombre de Tirsa y los reinos se desmoronaron, aún quedaban hombres y mujeres que repetían esas mismas palabras, y sin saberlo, al hacerlo, mantenían vivo el fuego de Eliam. Porque la sabiduría, esa fuerza silenciosa y luminosa que guía sin gobernar, no desapareció, solo cambió de forma. Ya no habitaba en los templos ni en los libros, sino en el alma de todo aquel que se atrevía a buscarla con humildad. Y así, el ciclo se cerró. El guardián de la sabiduría no tenía tumba ni estatua, porque su legado no cabía en piedra ni pergamino. Vivía en las decisiones, en las palabras justas, en cada acto de bondad que el mundo olvidaba mirar. Y en algún lugar, entre el murmullo del viento y el rumor de las páginas, una voz seguía hablando, eterna y serena. Busca la sabiduría como quien busca la vida, y hallarás ambas. Entonces, el libro se cerró, pero en el silencio que siguió, otra mano, en otro tiempo, lo volvió a abrir.